a grabar aquí esta clase. Listo. Pues ya estoy grabando la clase, muchachos, para que podamos también subir ahorita en lo que terminamos la sesión, esta clase. Y por cualquier duda que tengan, puedan revisar lo que estemos revisando para que estén preparados en su examen. ¿Sale? ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok, listo. Pues prácticamente lo que va a venir en su examen va a ser hasta estos temas que vienen aquí, hasta el 1.4. La semana pasada nos quedamos en el tema 1.2 y pues básicamente sería lo que tendríamos que revisar hasta el día de hoy. ¿Ok? De todos modos, cualquier duda que lleguen a tener, digo, les voy a subir la clase en un ratito más para que puedan revisar estos temas que hemos visto. Y pues bueno, cualquier duda de todos modos adicional me pueden contactar. ¿Ok? Bien. La semana pasada nos quedamos en este tema de los grupos de trabajo. Incluso había dejado yo una tarea de qué es un equipo y qué es un grupo, ¿no? Y cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Quién me dice? ¿Qué es un grupo de trabajo y qué es un equipo de trabajo? ¿Cuál fue su pregunta, profe? La diferencia entre un equipo y un grupo de trabajo. Un ¿O es lo mismo? un equipo de trabajo realizan las mismas actividades. Ok. Y el grupo de trabajo, cada quien tiene una actividad diferente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Edith. Efectivamente. Sí, de nada. Cuando hablamos de un grupo de trabajo nos referimos a actividades individuales, ¿no? En donde cada uno es responsable de una actividad asignada. Pero cuando hablamos de un equipo de trabajo nos referimos a que no solamente yo identifico las actividades que me tocan a mí, sino también las que tienen un impacto y que de alguna manera, pues el que no se lleven a cabo, van a impactar a los resultados de la empresa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, los grupos de trabajo normalmente siempre existen en las empresas porque efectivamente algunos áreas funcionales específicas pues tienen una actividad en común, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene asignada una responsabilidad de los individuos que están en esta área funcional. Y lo que sucede es que normalmente en las empresas no se tiene una visión de, oye, ¿y qué sucede si hay un problema en otra dirección o en otra área funcional? ¿Me impactará o no me impactará o me debería de importar o no me debería importar? ¿Qué opinan? Supongamos que ustedes están en el área de recursos humanos o de capital humano o desarrollo humano, o como se llama en su empresa. Y en el área de producción hay un problema. ¿Te debería de importar o no? Sí, sí le debería de importar. ¿Pero por qué? Pues tú estás haciendo tu trabajo, los de producción que no hacen sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sucede si no está tu tramo de control? Eso lo platicamos la semana pasada. Si no está nuestro tramo de control, avisar a quien sí tiene el control, a los jefes de esa área. Es correcto, para que no se suelte, porque al final el impacto es para la empresa y para ti, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Y bueno, características de los grupos de trabajo y que en verdad a veces se tiene como esta diferencia de la vieja escuela, en donde pues no se da esta claridad de que hay objetivos compartidos y por lo tanto cada quien solamente trabaja por su tramo de control y punto, se acabó. Cuando realmente en las empresas se tienen objetivos en común. Entonces, aquí algo importante, si ustedes a sus colaboradores no les hacen saber cuáles son esos objetivos que se tienen en común entre todas las áreas, pues por eso nunca va a haber esa empatía, ¿sale?
y siempre va a existir esa división, nada más de lo que me tocó a mí y punto, ya no me importa lo demás. Otra de las características es las actividades individuales. Aunque los objetivos sean compartidos, cada miembro se centra en su actividad y responde por ella sin entrar en las tareas que realiza el resto. Entonces, aquí también les mencionaba, les ponía el ejemplo la semana pasada, ¿qué sucedía si dentro de mis actividades que yo hacía, y les ponía este ejemplo de, pues me tocaba hacer auditorías para una certificación que hacen los jefes de área, ¿no? Y entonces, dentro de esa actividad que yo iba a hacer una auditoría, pues me encontraba que había gente que pues había llegado a la farmacia, bueno, había llegado la mercancía a farmacia y había alguien que la tenía que estar acomodando, ¿no? Pero ahí entre ese acomodo estaba aventando los contenedores. Y entonces yo les mencionaba, oye, ¿me tiene que importar eso? Porque mi actividad individual es ir a hacer mi actividad de ir a hacer la auditoría, ¿no? Y cuando entré les mencionaba, pues había gente, había vendedores, como era muy temprano, no había clientes, entonces estaban ahí platicando y solamente una chica, vi que no lo hizo en mala onda, pero pues estaba aventando los contenedores porque pues ya empezaba a llover y se iba a mojar la mercancía. Y entonces, ¿qué opinan? Pues yo creo que sí, porque parte de la auditoría es revisar los malos procesos y esto pues obviamente, como lo mencionamos la semana pasada, pues afecta también en las utilidades, ¿no? En la merma, en el Al final, producto. Ajá. así es, ¿no? Como les decía, imagínate, es el único producto que llegó y ya se mermó. Ya no, entonces va un cliente y lo quiere y ya se lo niego. Ya le impacté a las ventas, ya le impacté a la utilidad y le impacté al servicio al cliente. Entonces, por supuesto que eso me va a impactar a mí también, ¿no? ¿Por qué? Porque tan solo las utilidades, o sea, ¿quieren o no quieren más utilidades? Pues claro que todos queremos más, ¿no? O más beneficios en la organización. Entonces, eso es lo importante, que independientemente que tengamos, en este caso, actividades específicas o asignadas, una responsabilidad para mí, también sí debería haber esa situación, porque en caso contrario regresamos a la vieja escuela en donde pues solamente cada quien se hace responsable de su tarea y punto. Lo demás que pase en otras áreas o lo que pase con sus compañeros, eso ya es su problema, ¿no? Otra de las características del grupo de trabajo son tareas similares. En un grupo de trabajo los individuos no tienen que ser necesariamente especializados en alguna tarea en concreto. Pueden realizar trabajos similares, tener formación parecida y capacidades semejantes. Pues aquí, como por ejemplo los que operan alguna máquina, ¿no? Pues tienen en este caso no una especialización, pero pues es algo rutinario o algo operativo que es siempre igual, ¿no? O un vendedor, por ejemplo, que esté en una sucursal, pues simplemente no es que tenga un conocimiento muy especializado, sino más bien conocer ciertos procesos o ciertas cosas de cómo se atiende, por ejemplo, un cliente y punto. Pero pues al final, sí se tiene que tener muy, muy claro, ¿sale? ¿Qué responsabilidades tiene cada persona? ¿Sí? Y no desatenderlas, eso es un punto importante. Otra de las características es que hay relaciones independientes. ¿A eso a qué se refiere? ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor, Diana? Sí, permítame. En un grupo de trabajo no necesariamente existen relaciones intensas o de amistad, ya que los miembros desarrollan su trabajo de forma individual y responden por su tarea, por lo que la interacción no es tan habitual, al no ser necesaria de manera constante, como puede ocurrir en un equipo de trabajo, donde sus miembros sí están en relación continua, ya que trabajan al unísono. Muchas gracias. Entonces, vean esta parte importante, ¿eh? O sea, estamos viendo todo esto porque normalmente en una organización así tal cual como se lo estoy platicando aquí, es como existe hoy en día. Cada quien ve por lo suyo, cada quien solamente se hace responsable de lo que le toca y punto. A veces ni eso, ¿eh? Pero bueno, no hay más, ¿sale? Y entonces, eso se vuelve un problema, un obstáculo para ti como líder de un equipo, porque eso sí, tampoco se vale que seamos como el club de cuates,
y tener el club de amigos y punto, ¿no? O sea, así debe de ser siempre. Sino más bien debe haber, sí, una integración, ¿no? Entre todos los individuos que conforman un área o la misma empresa, ¿sale? Si la empresa es demasiado grande, pues lo mínimo que se tiene que hacer es generar una cultura de integración, ¿no? Por ejemplo, no sé en sus empresas si exista, pero las integraciones de áreas son fundamentales para mejorar el tema de clima. Y no es que seamos amigos, pero sí entender o empatía o conocernos para poder a veces ser un poco más empáticos, ¿sale? Y no generar como estas células independientes que cada quien, o sea, tiene su grupo de amigos y punto, y ya, hasta ahí. En la misma área en la que estoy yo, por ejemplo, de capacitación, pues se nota esas divisiones y lo que pues se busca es que no, o sea, al final seamos un solo equipo, nos identifiquemos así, porque eso también ayuda muchísimo para obtener resultados, ¿sí? A través de un buen clima laboral, ¿vale? Y entonces también que haya una permanencia de colaboradores en el área. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok, bueno, No, profe, todo bien. de acuerdo. Jordi, ¿me ayudas con nivel de jerarquía, que es otra característica de estos grupos de trabajo de la vieja escuela? Sí, claro, ¿me escuchan? Sí, Nivel de jerarquía. En un grupo de trabajo sí existe, ya que es la forma de diferenciar a sus miembros, distinguir las tareas que realizan, su posición y la manera en la que se organizan. muchas gracias. Así es, en un grupo de trabajo siempre hay un líder que es el que pues organiza, controla, eh, gestiona las actividades, ¿no? En un equipo de trabajo normalmente, esa es como una clave para quien tiene gente a cargo, ¿eh? A mí, ¿qué me está sucediendo ahorita? Todavía el primer año que estuve con este equipo que tengo actualmente, ya llevo 2 años con él, he tenido cambios en mi equipo, claro, ha habido movimientos, pero se los prometo, el primer año fue el año más complicado para mí. ¿Por qué? Porque fue primero identificar como o buscar algunos cambios como los que estamos platicando ahorita, en donde de alguna manera se veían como un grupo y no como un equipo. Y de la vieja escuela, ¿no? Entonces, el alinear, ¿no? El integrar al equipo me permitió, ¿sale? Al principio sí era así, muy directivo, nivel de jerarquía. Yo tuve que intervenir. Hoy en día hay una actividad y simplemente es de, ¿no? A ver, la asignación. Claro, no es que cada quien decida qué va a hacer cada uno, sino más bien es la responsabilidad compartida y a veces, dependiendo de las cargas de trabajo, es como ya se tiene muy claro entre el mismo equipo a quién se requiere dar más apoyo o quién tendría que tomar una actividad en caso de que su carga de trabajo no sea la misma que el de los demás, ¿no? Y entonces ya es muy autogestionable, mi equipo. Entonces, eso me permite a mí trabajar en lo que me toca, que es mejorar procesos, mejorar resultados, buscar otras estrategias para tener el cumplimiento de objetivos de una manera mucho más fácil, práctica, sencilla. Y créanme, yo no opero nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo es a través de un gerenciamiento. Pero eso solamente se logra cuando ya tu equipo logra esa madurez y es a través de que tengan el conocimiento de cómo hacer las cosas, esa integración ya de un equipo. Yo también hice mis actividades de integración, ¿no? En donde, pues, en algunos casos a veces lo hacemos en un parque con dinámicas, con ejercicios para podernos conocer más. Eh, Otras se las dejé que ellos también las definieran, pero de alguna manera eso te ayuda muchísimo para poder ya no vernos solamente de manera individual, sino ya como un equipo, ¿sale? Pues bueno, resolución de conflictos en un grupo de trabajo. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor, Cintia? Claro. Los conflictos dentro de un grupo de trabajo se suelen resolver con cierta imposición por parte de los miembros, con una jerarquía superior,
como por ejemplo el jefe de la empresa o del departamento. Muchas gracias. Hoy en día, les decía, con mi equipo, le estoy poniendo a mi equipo porque así es como lo estamos trabajando y lo sufrimos el primer año, ¿no? Pero ya en verdad, desde el año pasado a la fecha, pues ya es muy común que entre ellos mismos hacen sus reuniones de equipo, hasta ellos le ponen así en su Outlook, ¿no? En su agenda. Reunión de equipo sin jefe, ¿no? Y ya ellos mismos ahí platican, resuelven sus conflictos porque de repente dicen, oye, es que porque como no están dando respuesta, no puedo avanzar con esto y con esto. Entonces, lejos de decir, oye, César, es que fulanito no hizo esto, o es que no hizo lo otro, o es que así por eso y no avanzo y bla, 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 etcétera, lo que sea, entre ellos mismos se reúnen, tocan estos temas y ya solamente si hay un tema ya mucho más, o sea, si existiera un tema más de fondo, agresiones físicas o verbales, que eso no ha pasado con mi equipo, pero si lo existiera, yo tendría que intervenir, ¿no? En otro tema, en donde ha habido como estas diferencias, la verdad es que no ha habido problema, ellos mismos lo resuelven, ¿sale? Se ha trabajado este tema de la comunicación y de alguna forma eso hace que que pueda fluir, ¿sí? Esta comunicación de equipo y por lo tanto también la resolución de conflictos. Y yo no tengo que estarme desgastando, interviniendo porque, no, y ahora ya se peleó fulanito con fulanito y tengo que ver cómo lo solucionamos, todo eso, sino más bien es, eso sí, asegurarme que efectivamente ya no hay esos problemas entre miembros del equipo, porque si existe, pues vamos a tener problemas con los resultados, no vamos a lograr el resultado que se está pidiendo. Ojo, les mencionaba en un principio, no necesariamente el trabajar en equipo significa que seamos amigos, ¿sale? Significa que podamos tener una comunicación fluida, que podamos, independientemente que me caigas bien o que me caigas mal, pues sacar adelante el trabajo porque es un trabajo en conjunto. ¿Me explico? Entonces, eso es importante también para que no se queden con la idea de que todo es así. Siempre se tiene que poder ser amigos y punto, ¿no? Para poder trabajar o tener un resultado. No necesariamente. Adelante, vi que le había levantado la mano. Yo la levanté, profesor. Adelante, Edith. A mí me gustaría preguntarle, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. No sé cómo podría trabajar en eso. Ok, Edith, pero ¿tú tienes gente a cargo o te refieres a ti con tus compañeros, tus partners? No, por decir, bueno, es que yo también pienso de cuando haga práctica, servicio o entre a trabajar así cuando esté con otras personas, ¿cómo puedo ir yo preparándome en ese aspecto? Siempre primero es la comunicación. En tema de comunicación, algo que debes de tener muy claro es ser asertiva, ¿sale? Sí, ¿qué es ser asertivo? Siempre decir lo que opinas, pero de una manera respetuosa, ¿sale? Y no callándote, pero sí de una manera muy respetuosa, ¿sale? No puede ser, es como un intermedio entre el que es pasivo y el que es agresivo. El que es pasivo se calla, todo dice que sí, pero no está de acuerdo y simplemente nada más no dice nada. O el agresivo que quiere imponerse y se pelea con todo mundo, ¿no? Tienes que ser el de en medio, ¿no? El que, si hay algo que no te gusta, puedes compartirlo, pero también proponer, ¿no? Eso es importante. O si algo en lo que no estés de acuerdo, se vale decirlo y decirlo por qué, ¿sale? Pero siempre de una manera muy respetuosa. Eso te ayuda muchísimo. Primero, el tema de la comunicación, para que se abra este tema de poder conversar y después llegar a acuerdos. Cuando llegas a un acuerdo, con eso, créeme que te ayuda muchísimo. Y esto mismo se utiliza en la vida personal, con sus parejas. Es difícil, la verdad es que es difícil. Yo, aunque también he estudiado y mis capacitaciones son enfocadas en estos temas de competencia, de comunicación, manejo de conflictos, yo también me peleo con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Y de repente pasa este tipo de situaciones, pero
¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y tenemos un carácter que nos distingue. Lo importante es saber trabajar esto, ¿sale? El que no tengas que estar hablando y siendo agresivo a la vez o sacando tu sentir sin antes pensar cómo lo vas a decir. Las primeras veces te duele hasta el estómago, porque quieres decir de todo. Porque así eres, o así llega a suceder, ¿no? Así somos. Pero si controlas eso y entonces hablas de una manera, como te decía, asertiva, eso te va a ayudar muchísimo a evitar muchos problemas y a que tengas una facilidad para poder trabajar en equipo. ¿Me explico? Pero eso Sí, es la profe, clave. Digo, creo que eso es lo que te puede ayudar muchísimo. Y también sí, entender el trabajo de los demás, ¿sale? Para poder ser empático, porque de repente es eso. Y solamente a veces decimos, es que, pues, ¿qué hacen ustedes, no? O ¿por qué se quejan? ¿O por qué no hacen, o no trabajan igual que yo soy el que trabajo más? Cuando en realidad, pues, se debe tener esa comunicación con todos los que involucran en el área y pues ya de ahí partir para saber exactamente cómo aportas o no con lo que haces o dejas de hacer. Pero bueno, esa sería la recomendación. Y que pues de todos modos, o sea, sí se trata mucho de trabajar estas competencias, porque si no lo haces muy, ¿cómo decirlo? De manera consciente y solo haces porque te quieres obligar, tarde o temprano empiezan por eso los problemas que te afectan físicamente, en salud, ¿no? En temas más delicados, por ejemplo, ¿por qué crees que hay mucha gente que le da embolias en los trabajos, ¿no? O sufre de gastritis, o de colitis, o de enfermedades muy, muy de este tema, ¿no? Precisamente por esas situaciones, porque no aprenden a controlar este tipo de competencias, en donde hay que a trabajar el tema de manejo de conflictos a través de una buena comunicación efectiva y pues aprender a escuchar y después hablar. Eso te ayuda muchísimo, pero pues es conforme la práctica, porque de repente sí, o sea, cuando escuchas algo que no te gusta o que incluso tú te puedes sentir agredido, híjole, reaccionas de manera involuntaria y a veces sucede, ¿no? Pero es lo que tienes que aprender a trabajar. ¿De acuerdo? Adelante, veo que alguien más tiene la mano levantada. Ah, no, exactamente, como dicen, hasta el manejo de las emociones, así es. Sí, pues sí, simplemente es una inteligencia emocional, así se le llama, muy bien. Esa es la competencia, inteligencia emocional. Tienes que controlar tus emociones, porque si no, te lo juro, te va a pasar constantemente que si no hubiera hecho esto, te arrepientes, ¿eh? ¿O por qué lo dije? Y afectas más las relaciones interpersonales. Pero bueno, es todo un trabajo que tienes que ir poco a poco haciéndolo de esta forma, ¿no? En donde escucha primero y después hablas. Nosotros ocupamos, les decía, la metodología de accountability. Esta metodología está buenísima y tiene algunas herramientas como el feedback. Así se llama tal cual, feedback, no retroalimentación. Que aunque hace referencia a lo mismo, ¿no? Pero el feedback es, cuando haces esta cultura de trabajo, el feedback es, yo pido, ¿qué feedback tienes para mí? Tú me dices la parte apreciativa, todo lo bueno que ves que hago y para que lo siga manteniendo. Toda la parte constructiva, lo que identificas, ojo, no es que digas, es que tú haces mal esto y esto y eso, sino más bien es, te recomiendo, te sugiero, en mi punto de vista te ayuda más. Y ya lo dices, ¿no? Lo que le va a ayudar a tener mejores resultados. Pero la persona que pide feedback solamente escucha y al final lo único que dice es gracias. Créeme, es una herramienta, parece sencilla, son solamente 4 pasos. Paso 1, preguntas qué feedback tienes para mí. Paso 2, la persona que te da feedback dice la parte apreciativa. Paso 3, la parte constructiva, la que te van a compartir, pero solamente usando palabras de te sugiero, te recomiendo, para que no te sientas agredido. Y al final, paso 4, nada más dices gracias por el feedback. Punto. Eso, híjole, te ayuda muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Así lo estamos haciendo nosotros. Es parte cultural de la empresa. Ah, Cintia, dices que eso te interesa. En verdad, el tema de accountability es una metodología que ya llevamos aquí en San Pablo desde el 2018 la implementación. Todavía estamos en pañales porque en verdad somos casi 10,000 colaboradores. Es muy complejo poder bajar esto y que sea algo totalmente cultural. Es decir, que se haga ya constantemente sin que sea forzado. Pero créeme que ayuda muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues es una recomendación también para ustedes y eso fomenta mucho se le llama accountability compartido o responsabilidad compartida. Traducción, ¿ok? Bien, el último punto de los miembros de este tipo de grupos son líderes individuales. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos con Marco. Adelante, Marco, te escuchamos. Marco, ¿me escuchas? Sí, profesor. Adelante. En este grupo de grupos son líderes individuales. Esto ya que al final... Casi no te escucho, Marco. No sé si sea yo nada más, pero si escuchas como interferencia o como ruido ahí de fondo. Sí, me encuentro en la calle, profesor. A ver, no te preocupes. Mejor no te distraigas y para que vayas atento ahí si estás en la calle. Miguel, ¿tú sí nos escuchas? Si gusta, yo le apoyo, profesor. Adelante, Edith, gracias. Los miembros de este equipo de grupos, líderes individuales, esto ya que al final responden por sus tareas, siempre. No suelen haber, no suelen haber reconocimientos de los valores que tienen y los resultados siempre se perciben como un esfuerzo individual desarrollado por cada trabajador en concreto. Muchas gracias. También es, o sea, cuando no existe este reconocimiento porque al final es una tarea individual, ¿no? Otra parte de cultura que se hace es el tema de reconocimiento que, no, ojo, no tiene que ver solamente con dinero, un tema cultural que tenemos y que ayuda muchísimo y no tiene costo. Aquí le llamamos una filosofía que se llama Gung-Ho, ¿no? Creo que les dejé leer el libro de Gung-Ho, no sé si fue a todos o ya sí lo habíamos leído. ¿Se acuerdan? Creo que lo vimos en una materia pasada. Si no lo han leído ese libro de Gung-Ho, léanlo. Está muy interesante. Porque en este libro de Gung-Ho te habla de la filosofía. Ken Blanchard es el autor, por si lo quieren buscar. Ken Blanchard es el autor. El libro se llama Gung-Ho a la carga. En este libro se habla acerca de cómo una empresa que está a punto de quebrar, y que esto es real, es una empresa de Sam Walton. Bueno, ya Sam Walton ya murió, que es el dueño de Walmart, ¿no? Una de sus empresas está a punto de quebrar y llega una nueva gerente. Y esta nueva gerente se da cuenta que tiene un problema muy grave en sus manos, sacar adelante a una empresa que está a punto de la quiebra. Y solamente de todas las áreas, una funcionaba correctamente. Esta área la dirigía un colaborador, un indio americano, que se llamaba Andy, y él se le hace interesante cómo es posible que solamente su área es la única que funciona. Y él enseña cómo a través de esta filosofía de Gung-Ho, que es el comportamiento de 3 animales, aplica lo mismo con su equipo de trabajo, ¿no? Uno de ellos es el espíritu de la ardilla, las ardillas, ¿no? Trabajo que vale la pena. Ese es el enfoque, Es decir, si el colaborador no sabe que su trabajo vale la pena, pues no le pone el interés. O si no sabe el impacto que genera el que hace o no hace si hace o no hace lo que tiene que hacer, el impacto que tiene, tampoco le da la importancia, Créanme, en el caso de nosotros, un repartidor decía, pues es que mi trabajo es solamente ir a repartir, no tiene gran relevancia, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Créeme que tu trabajo es tan relevante que eres la última cara que ve nuestro cliente cuando son por reparto, ¿no? Y adicional, si es alguien que está enfermo y ya requiere el medicamento y tú se lo llevas de acuerdo al proceso que tenemos, que es el tiempo de entrega, y llegas puntual y todo, generas alivio, ¿no? O sea, es grande tu impacto que generas. Y a veces pareciera que no, Hasta el que barre.
hasta el que barre, ¿eh? El que hace la limpieza, todo, si no saben exactamente el impacto o el valor que tiene su trabajo, no funciona. Entonces, a sus compañeros, ustedes mismos deben de tener claro eso, a su equipo de trabajo, hacérselo saber, ¿no? ¿Qué impacto tiene su trabajo que tienen, qué hacen? Eso es el espíritu del ardillo, trabajo que vale la pena. El segundo, el método del castor. ¿Han visto los castores cómo funcionan, ¿no? Hacen sus presas, ¿no? Y todo lo hacen a través de una forma muy específica. Es decir, ¿qué te dice esto? La enseñanza es, todo es con base a un proceso, ¿sí? Establece procesos, establece metas específicas por alcanzar, objetivos específicos. Por eso existen los indicadores, ¿sí? Un indicador de desempeño te dice exactamente si estás cumpliendo o no con tu trabajo. A eso se hace referencia. Tienes que tener KPIs o indicadores en este caso. Es lo mismo. Y el último, el más sencillo de todos, pero no lo hacen normalmente, los gansos. El ganso, el don del ganso, así se le llama. ¿Cómo vuelan los gansos? ¿Han visto cómo vuelan los gansos? Vuelan en B, ¿no? En V. ¿Sí los han visto? En películas, a lo mejor no aquí porque en la ciudad no hay, ¿no? Pero en películas sí han visto cómo es su formación en B, en V. Y van graznando. ¿Sí han visto qué pasa eso? Que van graznando. ¿Por qué creen que hagan eso? Se motivan, ¿sí? Incluso algo muy interesante que hacen esos animales, ¿eh? El que va al frente es el que lleva el mayor peso porque es el que rompe el viento con sus alas y es el que lleva el mayor peso. Pero no siempre es el mismo. ¿Qué van haciendo? Se van intercambiando la posición para que sea equitativo pues la carga de trabajo. Y adicional con su graznido se van alentando. Es decir, se motivan. Incluso cuando uno de ellos se lastima, otro baja con él para resguardarlo, cuidarlo. O sea, es tan interesante que es lo que le platica en este libro, ¿eh? Está muy, muy bueno. Y eso mismo aplica con su gente. Da reconocimientos. Con quien, verdad, reconozcas por algo que hizo tu colaborador, independientemente de que sea su trabajo, pero lo hizo bien, pues es digno de reconocer. Y no tiene ningún precio. Y en verdad la gente, a mí me gusta. Aquí le llamamos nosotros los gansos, nuestros gansos. Entonces puedo mandar un ganso electrónico o te doy una tarjetita que dice, son gansos por nuestros valores que tenemos. Y ahí te lo reconozco y te digo por esto y por esto y por esto, ¿no? Con base al valor que tenemos. Y a mí me gusta mucho. Sí me gusta cuando recibo gansos de mi equipo o de mis partners o de mi jefa, de mi misma directora que ha visto mi trabajo. O sea, es una cultura padrísima, es bueno, eso te ayuda muchísimo y bueno, sí se requiere de mucho trabajo y esfuerzo para poder implementar una cultura de trabajo así. Pero créeme que cuando poco a poco se va llegando a esta cultura, tus resultados de clima bueno, nosotros nos evalúa Great Place to Work. Muchas empresas hacen esta evaluación también. O Gallup, que es el tema de compromiso. Créeme que los resultados se van a dar mejor. ¿Sale? Pero bueno, son cosas que se hacen en las organizaciones. Ustedes como administradores se los comparto porque son metodologías de trabajo que sin duda, ya seas tú parte de un equipo o líder de un equipo, si las empiezas a llevar a cabo, a poner en práctica, en verdad vas a tener un resultado diferente. Por ejemplo, que me preguntaba Cintia, ¿no? O creo que fue Cintia o Edith, no me acuerdo, de cómo hacerle para trabajar en un equipo. Así, simplemente de esa manera. Vívela esa metodología, esa forma de hacer las cosas y créeme que en verdad los resultados se van a dar. ¿Sale? Listo, pareciera un poco filosófico lo que estamos platicando, pero se los prometo, este tema de culturas en una empresa es realmente muy, muy poco valorado en organizaciones, ¿no? En México. En otras empresas transnacionales sí se está implementando mucho, y sobre todo las de primer nivel, porque al final sí se le da el valor que se requiere al capital humano. Pero bueno, como finalizando, ya esto platicamos también la vez pasada, nos quedan 3 minutos, el liderazgo, ese es un trabajo que quien está a cargo de un equipo lo tiene que aplicar sí o sí.
que es algo importante. Si tú tienes gente a cargo, tu trabajo es elevar las competencias, es decir, las habilidades, los conocimientos de tus colaboradores. También tienes que elevar las destrezas, es decir, que las dominen y, por lo tanto, la productividad de tu gente. Si tú haces, ese sí es tu trabajo, ¿eh? He visto en algunos casos que te dicen, pues aprende, ¿no? Como yo, a la mala. Así aprendimos todos. Yo no hago esa práctica. Yo de lo que viví y que no me gustó cómo lo viví en mi aprendizaje, en verdad hago totalmente lo contrario. Como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, ¿no? Y lejos de sentirme bien porque llega alguien nuevo y está padeciendo lo que yo padecí en su momento y diga, ya estás pasando lo que, o bienvenido a la empresa, ¿no? Así se trabaja. O así, o para eso te rentaste, ¿no? O bienvenido, por eso querías este trabajo, adelante, ¿no? No, hacerte el trabajo más sencillo, lo más sencillo posible. Eso genera que la gente se sienta a gusto, no se te quiera ir y sea productiva. No hay otra forma. Ese sería tu trabajo si tienes gente a cargo, ¿eh? Y no es que yo lo diga, es que al final, por metodologías de trabajo, así funciona. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok, las personas y las organizaciones. De acuerdo. Pues ya vimos que en este caso, pues una organización se forma ya que un individuo no puede por sí solo cumplir con sus objetivos, así de sencillo. Una empresa, un equipo, un área funcional, una sola persona no puede. Necesita personas, necesita un equipo de trabajo, ¿sale? Y todas forman una organización. Ese es el objetivo de este tema principal, ¿sale? Van relacionados. No puede ser solamente una persona, una organización. Aunque seas persona física, ¿eh? Si hablamos en tema de empresas, aunque seas una persona física, necesitas de más gente. Así de sencillo. Aunque tú brindes un servicio, ¿sí? Especializado, lo que sea, necesitas de más gente, ¿sale? Hasta el contador que te va a llevar las cuentas, porque a lo mejor tú no eres contador, no puedes hacer tus declaraciones, ¿no? Necesitas a alguien más. Quien te haga los contactos o, no sé, alguien que atienda tus llamadas o que te pueda llevar tu agenda, no lo sé, o sea, requieres de alguien, o sea, una sola persona no puede ser una organización. Independientemente de que seas una persona física o una persona moral, que la persona moral son las empresas, ¿no? Las organizaciones como tal ustedes conocen. Y bueno, de tipos de organizaciones, ya aquí te lo menciona, que es una organización, es un sistema social formado por un grupo de personas enfocados por un objetivo en común. Por eso es tan relevante que siempre que llega alguien nuevo les demos